pasemos al ejemplo 6. Acá tenemos que calcular el área de la región comprendida entre los gráficos de f de x igual a 4x cubo y g de x igual a 4x. Entonces, acá sí ya de entrada, fíjense que ya no hago el gráfico, ¿sí? Tratemos de ir por ahora obviando el gráfico y pasemos más a la parte más analítica. Entonces, de entrada lo que nos vamos a preguntar es, ¿dónde se cruzan los gráficos de las funciones? Como ya vinimos haciendo con los ejemplos anteriores, igualo f con g, así que me queda 4x cubo igual a 4x, y también, ¿no? Recuerden que yo les había aconsejado, traten de igualar a 0 y factorizar. Entonces, en este caso, fíjense que yo paso el 4x restando, me queda igualado a 0, y lo que voy a hacer es sacar 4x factor común. O sea que igualé a 0 por un lado y después saqué 4x factor común. Entonces me queda 4x multiplicado por, entre paréntesis, x cuadrado menos 1, todo esto igualado a 0. Ahora bien, la solución de esta ecuación es la solución de cada uno de los factores igualadas a 0. 4x igualado a 0 es lo mismo que tener x igual a 0, o sea, ahí ya tengo una solución. ¿Sí? X igual a 0. Y después, x cuadrado menos 1 igual a 0, eso lo puedo hacer con la resolvente, o puedo ver que hay una diferencia de cuadrado, entonces me queda x menos 1 por x más 1, o a ojo veo que 1 y menos 1 me resuelven esta ecuación. O sea, insisto, este paréntesis igualado a 0. Así que de este factor igualado a 0, saco las otras dos soluciones, que son 1 y menos 1. Así que tengo tres valores de x para los cuales estas dos funciones, perdón, se están cruzando. X igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si encontré tres valores de x, ¿cuántas subáreas posiblemente vaya a tener que calcular? 2. 3. 2. ¿Dos o tres? 3, porque se cruzan Para mí 3 dos. veces. No, dos. Sí, ¿Por 2. qué? Porque sí. Dale, Manuel, decilo. No, va para mí, porque 0 y 1 y menos 1 van a ser como Claro, los extremos, por ejemplo. porque con 0 tres... donde se cruzan específicamente y cambia el piso, van a eso. Claro, a ver, lo que nosotros tenemos es, al tener tres valores de x, esto para que ya lo vayan visualizando en la mente, tres valores de x me van a determinar dos intervalos. Uno que va a ir un intervalo que va de 0 a 1, ese intervalo me va a definir un área A1, y otro intervalo que va a ir de 1 a menos 1. Ese intervalo me va a definir el área A2. ¿Se entiende? O sea que el haber encontrado tres valores de x, lo más probable es que me va a definir dos intervalos, y esos dos intervalos, cada uno de ellos, me va a definir un área A1 y un área A2. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí con eso? Entonces, lo otro que nos vamos a preguntar es, bueno, una vez que tengo esos dos intervalos definidos, el primer intervalo va a ir de 0 a 1, y el otro intervalo va a ir de 1 a menos 1. ¿Sí? Tengo dos intervalos, de 0 a 1, y el otro de 1 a menos 1. En realidad, bueno, acá yo debería decir, cualquier pavada estoy diciendo, el primer intervalo va a ir de menos 1 a 0, y el otro intervalo va a ir de 0 a 1, ¿no? Pero bueno, se entiende la idea, o sea, si yo tengo tres valores de x, obviamente después lo tengo que escribir en orden creciente, ¿no? De menos 1 a 0 tengo un intervalo, y de 0 a 1 tengo el otro intervalo. Entonces, fíjense, me armo este cuadrito. De menos 1 a 0 tengo un intervalo, y de 0 a 1 tengo el otro intervalo. Fíjense que en menos 1, en 0 y en 1, efectivamente, tanto f como g, las dos funciones valen lo mismo, ¿no? Acá en menos 1 vale menos 4, en 0 vale 0, y en 1 vale 4. ¿Sí? Esto de última también les puede servir para graficar, ¿no? Porque es más información para hacer un gráfico. Entonces después lo que hago es, elijo un valor intermedio, en el caso de menos 1 y 0, elijo el menos 0,5, evalúo en f, evalúo en g,
en f, la función f en menos 0,5 me da menos 0,5, y en g en menos 0,5 me da menos 2. Bueno, f es más grande que g, así que f va a ser techo y g va a ser piso en este intervalo, para lo que vamos a llamar área A1. Y en el intervalo 0,1, la función, bueno, las dos funciones las puedo evaluar en 0,5, por ejemplo. 0,5 es un valor intermedio. Entonces, f en 0,5 me va a dar 0,5 y g en 0,5 me va a dar 2. Bueno, en este caso g es más grande que f, por lo tanto g va a ser techo y f va a ser piso. Entonces, teniendo ya toda esta información, fíjense, ¿hace falta graficar? No hace falta graficar, porque yo ya tengo determinado un área A1 y un área A2. Pero bueno, supongamos que grafico. Fíjense que este gráfico es consistente, ¿sí? con la información que tenemos acá, ¿no? Se cruzan en -1, en 0 y en 1. Tengo por un lado, ¿sí? la lineal, 4x, y después tengo la cúbica, 4x cubo. ¿Sí? Y tengo bien definida cuál es techo y cuál es piso en cada caso. Pero en vez de mirar este gráfico, uno podría mirar tranquilamente la información que tiene acá, y de acá sacar quién es el área A1 y quién es el área A2, y plantear las integrales, ¿no? ¿Sí? O sea, ya sabemos que el área el área total va a ser un área A1 que va a ir entre -1 y 0, y un área A2 que va a ir entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo se calcula el área A1? Entonces, si quisiera no graficar, hago eso y listo. Exactamente, no hace falta graficar. ¿Lo puedo Pero, hacer siempre eso? y de hecho, es más, vayamos por ejemplo al caso de ahora del parcial. Como vos no tenés que entregar desarrollo, si vos estás convencida que con esto ya te alcanza y te sobra, no hace falta el gráfico. En todo el caso, el gráfico, si querés, lo podés hacer a modo así, no con gran precisión, pero sí que sea consistente con esta información, de manera tal de vos convencerte, ¿sí? de que efectivamente los límites de integración que vas a poner después están bien puestos, que son los extremos de los intervalos, y después, bueno, cuáles son las funciones techo y cuáles son las funciones piso para cada una de las integrales, ¿sí? O sea, quizás el gráfico en un principio podría ser más que nada para corroborar, para ver que lo que estás planteando con esta información que está acá, ¿sí? está bien, o te convence, ¿sí? Fue una cuestión de chequeo, de verificación, para convencerte y nada más. Porque ya con esto solo, si lo sabés interpretar bien, alcanza y sobra. ¿Ok? Bueno. Entonces, habíamos quedado, ¿sí? Que ya con toda esta información que tenemos, yo puedo plantear las dos integrales, A1 y A2, y admitir. Y bueno, una vez que tengo las dos integrales planteadas, las resuelvo y obtengo la suma de las dos, el área total. Entonces, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo calculo el área A1? El área 1 vamos a suponer que es la que va de -1 a 0. Y sería f de x menos g de x, o sea, 4x cubo menos 4x. 4x cubo menos 4x. ¿Sí? La Sí, integral entre -1 y 1. Exactamente. Entonces, el área A1 va a ser la integral entre -1 y 0, entre -1 y 0, de la función f, 4x cubo, menos la función g, que es 4x. ¿Sí? Entonces acá lo que me queda es 4x cubo menos 4x. La integral de esto, bueno, me queda x a la cuarta menos 2x cuadrado. ¿Sí? Fíjense que si yo derivo esto, obtengo esto. Eso ustedes ya lo saben integrar. Y después tengo que hacer Barrow entre -1 y 0. ¿Sí? Así que evalúo todo esto en 0, menos toda esta expresión evaluado en -1. ¿Sí? Así que luego de hacer Barrow acá, el resultado les da 1. Así que el área A1 es igual a 1. ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo calcular el área A1? No. Bueno, entonces saltemos al área A2. Alguien que me diga cómo calcular el área A2.
sería la integral entre 0 y 1 de 4 de x menos 4x cubo de x. Perfecto, exactamente, así es, Martina. Tenemos la integral entre 0 y 1 de la función techo, que es g de x, o sea 4x, menos la función piso, que es 4x cubo. Que si se fijan, vuelvo un cachito para atrás, es esto mismo pero dado vuelta, ¿no? Porque lo que cambia acá los roles, nuevamente, ya lo hemos visto en un montón de ejemplos anteriores, lo que era techo ahora pasa a ser piso, y lo que ahora es piso ahora pasa a ser techo. ¿Sí? Entonces, volvamos. Así que acá nuevamente estamos en un caso donde la familia primitiva es la misma, solamente lo tengo que multiplicar por menos 1. ¿Sí? O sea que no hace falta calcular 2 veces la familia primitiva. Con calcularla una vez, después lo que tengo que tener en cuenta es que en un caso lo tendré que multiplicar por menos 1. ¿Sí? Eso tengan cuidado. ¿Sí? O de última lo que pueden hacer es sacar un menos factor común y ver que el integrando les coincida con el integrando del ejemplo anterior. Del ejemplo anterior me refiero de la otra área que calcularon. En este caso el área 1. Bueno, entonces acá en este caso el área 2 es la integral entre 0 y 1 de g de x menos f de x, la integral entre 0 y 1 de 4x menos 4x cubo, así que esto les queda 2x cuadrado menos x cuarta, y bueno, esto va a ser, hay que hacer barrow entre 1 y 0, toda esta expresión evaluada en 1, menos toda esta expresión evaluada en 0. ¿Sí? Así que eso después de hacer barrow van a ver que les queda 1. Así que habíamos visto que el área A1 nos dio 1, el área A2 nos da también 1, así que 1 más 1, 1 más 1, 2. Así que el área total encerrada, en este caso, es igual a 2.